Entonces, buenas tardes. Este es el taller número 3 ya de la parte de álgebra, el tercer taller que contempla el contenido de álgebra y el número 10 de todo lo que contempla el plan de nivelación por parte del Departamento de Ciencias, área matemática, para la Universidad Federico Santa María, sede Viña del Mar. Entonces, hasta ahora ya hemos entendido que en cierta manera para poder trabajar bien las matemáticas necesitamos manejar los conceptos básicos de la aritmética, los primeros 6 talleres, en el cual veíamos las propiedades, los números, los conjuntos numéricos y ciertas reglas que había que seguir. Y también aparecieron estos nuevos talleres en los cuales se hablaba del álgebra y cómo traspasar la información y ordenarla de mejor manera. Hasta ahora, entonces, esta parte del taller nos va a unir en cierta manera estas dos ideas, pero antes de empezar con eso, vamos a hacer una cierta cantidad de ejercitación en el cual volveríamos a repasar esta idea original de saber comprender lo que se está leyendo o la información que lo están dando y ser capaces de generar estas expresiones algebraicas. ¿Ya? Este taller es el número 3, vuelvo a decir. Esta es la parte de álgebra. Lo pueden descargar, lo pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Yo en este caso, igual que en algunos talleres medio raros, te estoy mostrando la parte del taller para de alguna manera no escribir con letras muy feas y que se pueda entender realmente lo que uno tiene que hacer. Imagínense dos columnas, igual que en la básica, en la cual ustedes tienen que unir o por número o por línea, si este va con este o cosas por el estilo. La idea general, que es comprender y leer lo que está describiéndose y convertirlo en una expresión algebraica. Entonces, la idea general que les voy a dar 1 minuto o 2 minutos para que por lo menos avancen en una cierta cantidad y inmediatamente yo empezaría a explicar y ustedes de esta forma se podrían estar adelantando y comparar los resultados suyos con los míos. Entonces les voy a dar 2 minutos para que puedan trabajar tranquilamente en leer un ejemplo. Vamos a hacer el primero para que entiendan más o menos cómo es la idea. Yo voy a leer, acá dice el doble de un número y después dice más 4. Entonces, en primera parte me dice que hay un número que no conozco X y ese va a ser el doble de ese número, y a ese resultado le tengo que sumar más 4. Entonces, de acá de todas las opciones, tengo que ver dónde puede estar ese resultado. Y aquí lo encuentro. Entonces, ese es el 1. Y así sucesivamente con los siguientes, ¿ya? Entonces, mucha comprensión lectora. Les voy a dar 2 minutitos para que empiecen y no me puede preguntar nada porque esa es la idea, autoevaluación, y después yo voy a escribir paso a paso cada uno de estos detalles, ¿ya? Entonces, comienza. Entonces podríamos ya partir con la primera parte. Ya habíamos hecho el primer ejemplo, pero igual lo vamos a volver a rescatar, que dice simplemente el doble de un número, y a ese doble número le vamos a sumar 4. Entonces va a ser el doble de un número que no conocemos, X, y le vamos a sumar más 4. El segundo dice el doble, pero no es el doble de un número. Dice el doble de la suma de un número más 4. Entonces, primero tengo una suma que es de un número más 4 y a esa suma le calculo el doble.
a la suma. Esta es la suma. Y a ese se le calcula el doble. Entonces sería el caso de acá. Entonces fíjense bien que se parecen matemáticamente, así hay una diferencia, pero dicen totalmente informaciones distintas. Entonces ahí hay uno que cada uno tiene que tener cuidado. Y estos ejercicios es lo que tratan de rescatar, que tengan ese cuidado. El tercero dice la tercera parte de algo, y en este caso esa tercera parte va a ser del cuadrado de un número. Entonces tenemos este número que va a estar al cuadrado, que ya entendemos lo que es el cuadrado, y tenemos que calcular la tercera parte, que es dividido en 3. Entonces uno dice, ¿cómo yo sé que es la tercera parte? Puede ser que hayan algunos que digan que es esto. Muy fácil, porque el número que tenemos, o lo que queremos calcular, ese x cuadrado o lo que sea, lo podemos representar con un total, un círculo, una torta. Y en el cual lo dicen que tenemos que considerar la tercera parte. Entonces vamos a dividir, porque la vamos a separar en partes. Y ahí está la palabra clave. Partes. O parte. Porque nos va a decir que vamos a tener que dividir al número, convertirlo en racional. Y solamente vamos a trabajar con la tercera parte. Y de ahí el 1/3. Entonces buscamos por ahí y encontramos que ahí está la solución. Recuerden que si tienen duda o tienen alguna objeción o algo por el estilo, pueden escribirlo, también decirlo y no hay ningún problema. Vamos por la cuarta, que dice lo siguiente. Es más sencillo, un número menos 7. Entonces, un número que no conocemos, menos 7. Pero no está en ningún caso el x menos 7, entonces no hay que preocuparse porque esa letra ustedes la deciden. Puede ser la X, la Y, la A, la B, la que ustedes quieran. Es una incógnita. Y en este caso está ahí en la forma A menos 7. Entonces ese es el resultado, solamente que cambió la variable. Y ahí está. ¿Ya? También podríamos seguir con el siguiente. Dice, y en este hay que tener un cierto detalle que van a entender, pero les estoy avisando que en este tengan un cierto cuidado. Porque dice, la mitad de, y aquí viene, un número menos 3, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Pero aquí hay como una nota, algo así que hay que fijarse. Que la interpretación, aquí lo vamos a hacer de la siguiente forma, dice un número menos 3, que sería x menos 3, a ese le calculamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque dice la mitad de un número menos 3, y a ese resultado, que el número menos 3 le calculamos la mitad, lo elevamos al cuadrado. Pero también se puede leer así. La mitad de un número menos 3 y todo eso elevado al cuadrado. La mitad de un número menos 3 y todo eso elevado al cuadrado. Y los dos son igual de válidos. ¿Por qué? Porque no hay una coma. Y es un problema bien grave y pues muy seguido pasa en tratar de simplificar la información y se pierde en cierta manera información que es vital. El simple detalle de la coma, porque si ponemos ahí una comita acá, lo estamos refiriendo en este caso, y el otro se puede interpretar también de las dos maneras, es válido, pero con uno tenemos mayor certeza. Puede ser un error. Uno puede usar sinónimos también. Ejemplo, la suma de un número o la mitad de la suma. Yo hubiera puesto ahí la mitad, si hubiera dicho eso, de la suma de un número menos 3 entre un número, o la resta entre un número
la mitad de la diferencia de un número menos 3, ¿se entiende? Que de repente por tratar de simplificar, entonces está esa ambigüedad. Tendríamos que buscar un término que está al cuadrado y el único que está es el de acá. Entonces realmente era ese caso, no considerar la coma, sino que la mitad de un número menos 3 elevado al cuadrado. Pero yo puedo decir que si algún alumno dice, pero yo también entiendo esto, es totalmente válido, porque se puede interpretar de esa forma. ¿Ya? El 6, el cubo, y aquí arreglan ese problema, no lo cometen, porque dice de la suma de un número más 6. Entonces me dicen que lo primero es que hay una suma de un número más 6 y eso va a estar al cubo. Porque se podría interpretar, si no estuviera la palabra suma, sino el cubo, como en el caso anterior, de un número más 6. Entonces uno también podría interpretar el cubo de un número más 6. Pero agregaron esa palabra suma para poder entender que primero hay que hacer la suma. ¿Ya? Y en el de arriba no lo tiene. Entonces ahí uno se da cuenta de esos errores. Lo buscamos por ahí y lo vamos a encontrar acá. Solamente que no tiene un X, que ellos ocuparon el A. Y ahí estaría. Entonces, aquí alguien me podría decir también, y eso nadie me lo dijo, pero yo esperaba que alguien lo dijera. ¿Y qué pasa si esto hubiera entrado en una prueba, el número 5, y es sin alternativa, y yo tengo que escribir la respuesta? ¿Cuál va a ser? Porque ahora lo dimos cuenta porque estaba en la alternativa. Pero ¿y si no estuviera en la alternativa? ¿Cómo los vamos a dar cuenta nosotros cuál es? Y ahí es muy simple y un consejo. Siempre que tengan esa duda, o levantan la mano o preguntan. Pasa esto y no interpreta. Aquí hay un error de interpretación. Puedo interpretar esto o esto. Pero no vengan con la pregunta, profe, ¿está bien? No, porque eso no es una pregunta. Es decir, mire, lea y yo tengo dos opciones. Y ahí el profesor dice, ya escoja esta. Y les va a dar cuál era la opción correcta. Y van a notar que hay una coma y ahí el profesor va a decir, sí, disculpen, y les va a decir a todos, o va a decir, no, mira, están mal interpretando. Porque hay muchas veces que uno piensa que le interpreta bien y no es tan así. El 7 tiene también ese dilema. Porque dice el triple de un número más la cuarta parte. Pero volvemos a decir qué es lo que qué significa. Es el triple de un número más su cuarta parte, o es el triple del número más su cuarta parte. A lo que voy. Una opción es que es el triple de un número más su cuarta parte, o es el triple del número más su cuarta parte. Sí, ahí uno da cuenta que el paréntesis arregla todo, pero en el lenguaje coloquial no nombramos los paréntesis. Para eso existen los comas, o los tal que, o eso. Y ahí está el dilema. ¿Cuál será la solución? Si buscamos nuevamente, ahí está el problema que es este, pero se contradice en cierta manera con el quinto. Porque aquí, en el 7, por eso a mí me chocó, porque acá en el 7 sí ocupa el triple de un número, primero por separado, y después más su cuarta parte, pero en el 5 lo consideró como un número menos 3 y la mitad separada. ¿Se dan cuenta que es súper arbitrario esto? Que hay un error, y hay un error, así de simple, uno tiene que ser honesto y decir, aquí hay un error, porque faltan comas. La mitad de un número menos 3 y el triple de un número más su cuarta parte. Y esa coma diferencia todo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en consideración. Y esto lo hace la práctica, al fin y al cabo lo hace la práctica. Por eso les dije la otra vez que es bueno que ustedes, además de calcular, se empapen. Tengan una lectura, léanse un libro. Hay un libro que es súper bueno que se llama, ¿cómo se llama? La soledad de los números primos, que es bien famoso.
No tiene que ver mucho con matemática, pero es una lista que uno puede abrir, como interesarse un poco en esto. También ya un poco más denso, ¿cómo se llama? Los crímenes de Oxford, que ya ahí aplica matemática, hay hasta una película de eso. Ver películas de ese estilo, de matemática, que relacionan. No tan películas como que hay películas también como Pi que dicen, no, si es de matemáticas, pero uno no aprecia mucho ahí. Pero los crímenes de Oxford sí, porque hablan de los axiomas. Por ejemplo, ya hablan de axiomas matemáticos bien sencillos y es bien buena esa película. Está en YouTube, está gratis, uno puede encontrar de todo. Y ahí un sinfín de películas que uno puede apreciar. Ya, vamos a seguir, pero empápense, lean, vean, escuchen de estos podcasts sobre matemática o cosas por el estilo. El 8. El número 11 dice, el número 11 menos el triple de un número. ¿Ven que ahí lo diferencian? Se entiende que es el número 11 menos el triple de un número. Ya está ahí, abajo. El 9 dice, la diferencia entre el doble de un número, la diferencia, y me dicen el doble de un número y el número 8. Entonces, la diferencia entre el doble de un número menos 8 y todo eso elevado al cubo. Y ahí está. El 10 me daría un número más el doble de su consecutivo. Y este es bien especial porque dice que hay un número que le vamos a sumar. Hay un número que le vamos a sumar el doble, pero de su consecutivo. ¿Qué significa el consecutivo? Si mi primer número fue el x, el siguiente es x más 1. Igual acá hay un dilema, porque ¿y si el x fuese 2,1? ¿Cuál es el siguiente? Sí, uno siempre asocia y dice, el x es entero. Pero que su cerebro lo primero que va a pensar es un número entero, el 3, el 4. Entonces yo le digo el 3, el siguiente el 4, si el 5, el 6, porque siguen pensando en los números enteros, a lo más racionales. Pero también, ¿qué pasa si es 2,1? ¿Cuál es el siguiente? 2,2, 3,1, 2,11. Entonces no es tan tonta la pregunta. Sí, uno entiende que para no rebuscar, y eso es la matemática, para no rebuscar y dificultar la cosa, escoge el siguiente como el entero siguiente. Pero arriba no dice, en ningún momento dijo, aquí deberían ponerse, son todos números, considere que todos son números enteros. Entonces ahí, un número más que el doble de su consecutivo, y tendríamos que ahí despejar el paréntesis o buscar si está la alternativa correcta, en cierta manera. Y acá está. Ahí está. Uno pensaría que podría ser, pero no tiene el 2. Y no traten de arreglar lo que es que no se puede arreglar, indefendible. Uno tiene que ser consecuente con lo que hizo y no dudar mucho. El 11. El cubo del doble, ahí dice, el cubo del el doble de un número menos 8. ¿Ya? Entonces, aquí de nuevo este problema. ¿Cómo se interpreta? Se refiere al cubo del doble de un número menos eso, 8, que sería el cubo del doble de un número menos 8, o se refiere que es el cubo del doble de un número, o x, menos 8. Están esas dos opciones. Realmente están las dos. Hay una que está acá y la otra está ahí. Pero la otra, por eso hay que anotar, era la 9. Y se notaba realmente que era esa. La 9 sí corresponde, entonces por defecto esta era la 11, pero está mal escrita nuevamente. Porque tiene que haber una coma. Tiene que haber una comita ahí que diferencie o alguna palabra que conecte un i, un o, un en, un la, lo que sea. Y dice el cubo del doble un número menos 8, coma. Y eso soluciona todo. El lenguaje. Hay que ser responsable con el lenguaje. Y el último sería que la suma de los números
consecutivo, la suma de dos números consecutivos. Díganme un número X, cualquiera el que ustedes cojan, y le suman el consecutivo. Y ahí está, 2X más 1. ¿Dónde está? Ah, ahí está, el 12. Faltó uno anotar. Ah, sí, pero el que lo hicimos, pero no lo anoté. Me olvidó anotar. Entonces, todo ok, todo bien, todo fácil. Y ahora seguimos aumentando un poco la dificultad y partimos nuevamente con esto de la interpretación, pero ya sin los resultados. Entonces aquí ya podríamos trabajar de lleno y leer tranquilamente. Dice, escriba la expresión algebraica, expresa algebraicamente. Y los van a pedir, ¿qué tenemos que escribir? El perímetro de un cilindro de forma cuadrada. Hasta ahí paran, no sigan leyendo. Hasta que ustedes tengan la idea clara. Ah, me están diciendo una forma cuadrada. Un cuadrado. Los cuadrados tienen área y tienen base, pero están exactamente iguales. ¿Y cuál es el perímetro? El perímetro, lo habíamos dicho, es lo que recorre para poder formar esa figura. Recorremos 4 veces la distancia de A. Y es el perímetro. Ahí está. Hasta ahí vamos súper bien. Después, ¿qué más dice? Que necesita acercarse, esa información innecesaria, sabiendo que su medida, o si su medida, es tanto por lado. Y me están dando el lado. Me están diciendo que por lado, el A es X dividido en 3 menos 8, o más 8, era más 8. Y ahí está. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? 4 veces eso. Y ahí está la pregunta, está resuelta. Ni siquiera llegué a la pregunta y ya terminé de leer y ya tengo la respuesta. Entonces, interpretación es leer la información. Dice, expresa algebraicamente el área de una puerta. ¿Cómo se dibujan las puertas? Dibuje su puerta. Ahí. Y alguien me va a decir, pero ahí vamos a poner la altura y la base, son distintas. Y alguien me dice, pero ¿y si la puerta no es cuadrada? Muy bien, los matemáticos dicen, de forma rectangular. Te mataron tu puerta cuadrada. Tiene que ser rectangular. Y los dan el valor del alto y del ancho. Pero los preguntan el área, que es toda esta figura que está acá. El área es simplemente el alto por el ancho. Y los dan cuánto vale el alto, el A. 2x más 10 y el B 2x menos 4. Entonces el área es 2x más 10 por 2x menos 4. Podría multiplicar términos cruzados, pero ya con eso ya están ordenados. Yo prefiero 1000 veces dejarlo en paréntesis, a menos que tenga que desarrollarlo después en otra pregunta. La tercera, como el diario, dice, expresa algebraicamente el área de un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. ¿No? No se formó. Ahí. ¿Qué tiene de particular? Que tiene un ángulo de 90, pues se llaman rectángulos, pero tiene la particularidad también que si yo junto dos iguales, pero en sentido opuesto, forman un rectángulo. Ahí no me quedó bien, pero forman un rectángulo real. Eso quiere decir que si yo sé calcular el área de un rectángulo que le hicimos recién, A por B, este es el A y esto es el B, la del triángulo es dividido en 2. ¿Por qué? Porque es la mitad. Por eso. Ahora, ¿qué tienen especial los triángulos rectángulos? Que tienen teorema de Pitágoras, que tienen unas ciertas propiedades. Pero lo importante y lo que hay que recalcar, y con esto podemos repasar cierto contenido, es que en el ángulo de 90, los lados que forman ese ángulo de 90 se llaman catetos, y el que no toca nunca el ángulo de 90 se llama hipotenusa. ¿Por qué lo digo? Porque los dicen ahí, cuya medida de sus catetos. No nos dicen cuál, por si acaso eso, vean hay unos videos que hablo sobre los catetos, pero ustedes nunca pueden saber cuál es el adyacente y cuál es el opuesto, a menos que ustedes nombren un ángulo. Al momento que ustedes nombren un ángulo, se convierte en cateto adyacente y opuesto. Pero si no hay otro ángulo, son catetos, no tienen apellido.
Porque la palabra opuesto o adyacente viene del ángulo. Si yo pongo el ángulo acá, el que es opuesto a este ángulo es este. Y ese va a ser el cateto opuesto. Mientras que el que está al lado, el que lo origina, el que adyace, busquen en el diccionario, el que origina este ángulo es el adyacente. Entonces depende de dónde ponga cuál va a ser el opuesto y cuál va a ser. Uno como que se los aprende de memoria y siempre piensa, no, este es el cateto opuesto, o tienen ese problema. Piensan, este es el opuesto. No, 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 no. Depende mucho del ángulo. El ángulo es el que le pone el apellido. El que está opuesto, y en la palabra opuesto a ese ángulo. Pero el opuesto para este ángulo y para este va a ser este de abajo. Y si no hay ningún ángulo, a diferencia del de 90, alfa, beta, lo que pongan, ninguno es el opuesto y ninguno es el adyacente. Por eso dice, no los diferencia, dice subcatetos, nada más. Hay un cateto que vale x más 10 y el otro es x más 6. Y lo reemplazamos ahí y ahí obtenemos la fórmula. ¿Todo bien? Ahí alguien escribió OE, ¿cómo OE de qué? OE. Ok. No sé. Ahí el David escribió para todo. Sigamos. El siguiente es... ¿está bien, David? Porque puede ser que algo le pasó. Apretó sin querer o el gato apretó su teclado y no se da ni cuenta. Entonces, el cuarto dice, exprese algebraicamente, nuevamente escribir esto en álgebra, pero el área de una pared. ¿Y qué vamos a escribir de esta área de la pared? El área. Para eso necesitamos saber su largo, que va a ser x más 7, y su ancho, que es x más 2. Y para calcular el área va a ser simplemente la multiplicación de estos términos. Ahí por ese. ¿Podríamos multiplicar cruzado? Por supuesto, pero ya están factorizados, ya están ordenados, están en paréntesis. Y el último dice muy claro ahí, desafío, cuando te ponen algo así como, es como en rojo mejor, en vez de verde, como peligro, danger. ¿Por qué? Porque no es tanto como lo anteriores, vas a necesitar algo más. ¿A qué se refiere? Que hay un rectángulo o muralla, pero no te dicen el largo y el ancho. Lo único que te dicen es que el área que se formó tiene este valor, que está acá. Y dependiendo de ese valor del área, tenemos que ser capaces de calcular cuánto es el largo y cuánto es el ancho. O dejarlos expresados. Nosotros estamos acostumbrados recién, que con todos los problemas anteriores, que acá hay un alto y un ancho, son distintos. Voy a usar la misma letra. Entonces, como voy a usar la misma letra porque estamos con solamente una variable, miren, si no se han dado cuenta, ya hemos estado usando solamente una letra. Acá me perdí, una sola letra. Tenemos que diferenciar. Uno va a estar sumado por algo, uno va a estar sumado por A y otro por B porque son distintos. No pueden ser iguales porque no sería rectangular. Y sabemos que el área es la multiplicación, que simplemente es la multiplicación de esos términos. ¿Sí o no? Estamos todos de acuerdo. Y empezamos a multiplicar. S con S me da X cuadrado, el otro me da AX, el otro me da BX y el otro me da AB. ¿Puedo juntar los que tienen X? Sí, perfectamente. A más B, X más A por B. Y miren, la magia de las matemáticas. Ese número tiene que dar S para que sean iguales. Este 12 tiene que ser igual a este. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué número o qué números, porque son dos distintos, multiplicados me dan 32 y sumado me dan 12? Ahí, experiencia, aquí les puedo dar como un tip. Siempre busquen el número más cercano a este multiplicado por sí mismo. El más cercano podría ser 36. El 6 por 6, pero no puede ser 6 porque son distintos. A y B son distintos, si no, no sería un rectángulo. Entonces bajo 1 y subo el otro. 6 por 7. 5 por... ¿por qué? El 5 más 7 me sigue dando 12. Cumple, pero falla acá. Entonces bajo el otro y subo el otro.
8 más, y voy por eso, subiendo 1 y bajando 1, porque me doy cuenta de que me da el 12 y se está acercando a este. Entonces el 4 por 8 me da 32 y sumado me dan 12. Entonces encontré los números. Es x más 4 y el x más 8. Cada uno tiene su técnica, ahí vea cada uno. Pero era eso, encontrar que el uno va a medir eso y el otro va a medir eso. Entonces, ahora viene el problema que siempre ustedes tienen que resolver y ahora vienen muchos más, ya que es fin de semana. ¿Por qué recalco eso? Porque también esto, acuérdense que es una nivelación y de cierta manera les va a adelantar lo que viene en el semestre. Ustedes dicen perfectamente, yo vengo a estudiar, vengo para acá, no quiero tanta tarea, bienvenido a la universidad, igual va a tener tarea. Tienen que ustedes repasar y mejorar sus hábitos. Entonces, les recomiendo que lo único que tienen que hacer es organizarse sus tiempos. Todos los días, si les sobra, si, ejemplo, hay una ventana, ocúpenla para estudiar. A mí un profesor mío me dijo una vez, el tutor del magíster me dijo, mira, piensa que es un trabajo que tú trabajas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 8. Que tenga una ventana, da igual, hay miles de personas que trabajan y siguen trabajando igual. Entonces, esas ventanas ocúpenlas para estudiar. Y así se duermen tranquilos fines de semana o en la noche. Porque mucha gente trabaja, están en todo su derecho, mucha gente tiene que pagarse los estudios, pero si tienen una ventana, ocúpenla de vez en cuando para poder mejorar estas cosas y no acumular tanta materia para el final del semestre o para una prueba. Imagínense que esta semana ya terminamos esta semana y tenemos alrededor de, por ustedes solamente, son 10 videos, sí, 10 videos de casi 40 minutos cada uno, que están acumulando. La otra semana, si esto fuese un curso, cada 4 semanas hay una prueba. Imagínense la cantidad de información. Y si la quieren acumular, vean ustedes, pero se les va a acumular mucho. Y en las semanas de prueba tienes más de una prueba a la semana. Todo es como algo mágico que todas las pruebas se dan en la misma semana. Entonces se acumula. Entonces, si tienen tiempo, aprovechenlo. De organizarse, decirme, ya terminé la semana, antes de irme a hacer otra cosa, reordeno mi vida y hago un resumen, ordeno mis cuadernos, todo, para que desde el lunes vuelva a partir de cero. Y lo que llegue ya pasa al siguiente capítulo. ¿Ya? Entonces terminen bien ahí los ejercicios, lo estaríamos viendo un rato más con la última parte de esta semana y que les vaya muy bien, cuídense, chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.